Buenas noches, que Dios los bendiga a todos de nuevo, o a los que estoy viendo ahora. Bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre las peripecias de la vida. Ahí tienen un título, de verdad, dice peripecias de aciertos y errores. Para entender un poquito, los que sacan apuntes van a tener que sacar apuntes. Igual queda filmado, pero los que les gusta sacar apuntes les va a venir bien porque vamos a leer bastante. Primeramente, bueno, para decirlo de otra manera, sin ser peripecias o definir la palabra misma, son todos aquellos cambios bruscos de tu vida que puedan venir de un momento a otro, ¿no? Que te cambia la escenografía, el escenario. Quizás proyectaste una cosa y hay otra, o tenías algo en mente y aparece otra cosa en el camino. Esas son peripecias, situaciones bruscas o abruptas que te suceden en el día a día, o en tu vida, o en tu diario vivir, o en algún momento de tu vida. De aciertos y errores, porque en ese transitar, bueno, muchas veces acertamos, muchas veces nos equivocamos. Quiero empezar a definir algunas cosas que creo que son básicas, pero siempre está bueno recordar y refrescar y enseñar para el que no las sabe. Entonces voy a empezar un poquito de atrás para adelante y si bien el título hace referencia a estos momentos, a esas circunstancias o a esos momentos abruptos, vamos a definir un poquito los errores, o como nosotros le llamamos generalmente, pecados. El error es pecado. O sea, errar al blanco, errar a lo que tenemos que hacer y no hacemos es pecado en cualquier situación, en cualquier momento. Errar es pecado. Entonces, dentro de este errar, producto de nuestra naturaleza caída, producto de que nosotros somos personas que estamos siendo regeneradas por el Espíritu Santo y restauradas y santificadas y en fin, seguimos estando en esta naturaleza caída, en este cuerpo corrupto que sigue cometiendo errores. Ahora, esos errores, hay veces que el error es producto directamente de nuestra naturaleza caída, siempre la raíz viene de ahí, pero a veces directamente proporcional al pecado que está en nosotros dominando la vida de las personas. Y otra vez vamos a ver que no, también es producto de error, de pecado, pero no directamente proporcional de la naturaleza caída, sino de otras cosas afectadas por la naturaleza caída. La palabra de Dios enseña que todas nuestras facultades han sido afectadas por el pecado. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero con una naturaleza pecaminosa. Vamos a ir al libro de Gálatas, que muchos ya saben. Vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer del 19 al 21. Para definir, vamos a pensar en estos errores como realmente errores a los que tenemos que morir. Yo quiero empezar a definir cosas claras para que cada uno pueda examinar su vida a la luz de la palabra y empezar a entender qué cosas son las que no podemos negociar, qué cosas son las que como hijos de Dios, como cristianos, debemos morir. Estamos llamados a morir a esto, y en esto no se puede negociar a medias. Como de repente mucha gente no cristiana puede decir, bueno, pero viste que Dios me entiende. Dios te entiende. Hoy justo compartía con alguien muy amable, un hermano al que aprecio mucho, y justamente aplicaba este principio de que es entendible lo que me está compartiendo, y yo se los digo casi siempre. Es entendible, pero no justifica. Entonces, sí, yo te entiendo, pero no justifica. Bueno, en este caso, el apóstol Pablo deja escrito acá, de 19 al 21, errores a los que hay que morir, con los cuales no tenemos que negociar absolutamente nada, y el llamado es uno, a morir. Así que voy a leer Gálatas 5, 19 al 21, que dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En estas cosas no hay manera de negociar. El llamado es a morir a estas cosas, a morir. Ya no vivimos para estas cosas, no nos deleitamos en estas cosas, ni practicamos estas cosas. Apelo al entendimiento de cada uno, si no después usted me examina, se lo lleva anotado y estudia cada término, si alguno no lo entendió, no le quedó claro, para no entrar a definir cada uno y tener que irme a muchísimo más tiempo. Esto el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tenía que tener en claro cuáles eran las manifestaciones del Espíritu Santo y cuáles eran las manifestaciones de una vida carnal, una vida muerta, sin Dios. Ese es en el contexto en el que está incrustado esto. Yo hoy quiero que lo refresquemos o que lo aprendamos para saber a qué cosas hay que morir no negociables. Y un poquito más adelante vamos a ver 3 cartas que el apóstol Pablo escribe sobre este tema. Y vamos a ver medio en orden. Ahora la que vamos a leer es en Efesios, un poquito más adelante. Para los que buscan siempre pragmaticidad, bueno, las cartas van a ir en ascenso y los capítulos van a ir en descenso. O sea, que va a ser Gálatas, Efesios y Colosenses, 5, 4 y 3 son los capítulos que vamos a ver. Efesios capítulo 4, verso 22. ¿Lo tienen ahí? Bueno, lo leo, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, escuchen, despójense del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí, bueno, el apóstol Pablo buscando enseñar sobre la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo y la diferencia entre una nueva vida en Cristo, lo mismo que los Gálatas, y una vida sin Dios. ¿Cuál es el llamado para vivir una vida nueva en Cristo? Despojarse de la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Lo que leímos recién en Gálatas. De estas cosas nos despojamos, ya no nos vestimos más de esta forma. Porque esos eran los vicios en los que nosotros vivíamos. Ahora vamos a Colosenses, un poco más adelante. Filipenses y después Colosenses. Así que vamos a Colosenses. Acá se pone un poquito más específico y también, bueno, creo que Gálatas era bastante claro, pero a veces quizás les leo: despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y quizás tus deseos que son engañosos no crees que son engañosos, entonces no discernís de qué me tengo que despojar. Pero si yo te digo, mirá, los deseos engañosos son esto, después te los leo de nuevo, pero ahora te voy a leer estos que están acá. Colosenses capítulo 3, del 5 al 9. Cosas que no son negociables, por eso el apóstol Pablo arranca con esto bien claro y bien sencillo, bastante contundente. Hagan morir, así dice, hagan morir entonces lo terrenal en ustedes, que es, bueno, a continuación, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, que escuchen, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, entre paréntesis no lo dice ahí, Dios quiera que sí, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros habiéndose despojado, de nuevo el mismo término que usa para los de Éfeso, despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus acciones. No mientan los unos a los otros habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. No solamente de la boca para afuera, no un sentimiento del corazón, sino una manifestación visible de las acciones. Ya no soy nada de lo que acaba de hablar el apóstol Pablo en la iglesia de los Colosenses. Y ahí, bueno, esta parte de los de Colosenses es muy similar a la de Gálatas. Yo se lo voy a leer de nuevo para que los términos queden ahí. Igual ustedes sacarán apuntes, los leerán, lo escucharán, o los habrá confrontado cada uno de estos, o ninguno, Dios quiera. Pero lo voy a leer de nuevo por si queda alguna duda de cuáles eran. Y manifiestas son las obras de la carne en Gálatas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, todos los derivados, todas las ramificaciones de lo que ya leímos, acerca de las cuales cosas les amonesto, y ya se los he dicho antes, que los que tienen la práctica, practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Si no heredan el reino de Dios, el fin es el infierno. Creo que es bastante claro para poder entender un poquito esto. Nadie podría vivir evitando absolutamente todo esto si no fuese por Dios en la vida de uno, por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Cualquiera de nosotros estaríamos inmersos en cualquier tipo y práctica de este tipo de pecados si no fuese por la nueva vida en Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, estos son los errores a los que estamos llamados a morir. A morir. Y ahora quiero por lo menos empezar a entender un poquito cuáles son las cosas sí correctas. Porque, como les decía, de repente podemos tener ciertos errores que no nacen directamente de la pasada manera de vivir, sino en Cristo. Uno sigue equivocándose y va a seguir equivocándose, producto de la naturaleza caída. Pero ahora tiene otro contexto y otra connotación que yo quiero aclarar para poder entender. Porque, ¿qué sucede? Como estás hecho a imagen y semejanza de Dios, vos también tenés facultades y virtudes dadas de Dios. El hecho de que si yo te doy la palabra de Dios como espada para manejarla y nunca usaste una espada, probablemente te cortes. Producto de la inexperiencia, no proporcionalmente directo del pecado de tu vida de naturaleza caída, sino de la ignorancia que hay en vos. Y ahí ya cambia. Entonces yo quiero ver que hay errores productos de la ignorancia, de la inexperiencia, de la inmadurez. Ahora yo quiero que vayamos a Filipenses, que yo ya se los he leído, pero vamos a Filipenses al capítulo 1. Y allí en Filipenses voy a hacerle énfasis en el verso 6, de ese verso 6 hay una palabra con la que quiero hacerlos razonar un poquito. Filipenses 1:6 dice de la siguiente manera: estando persuadido, totalmente convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para los cristianos, para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios, piensan lo siguiente, acá dice Pablo: yo estoy totalmente persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Y yo digo lo siguiente: si nosotros tenemos que morir a todo lo que les estoy hablando, ¿qué va a perfeccionar? Si ya morimos a todo lo anterior y lo otro no sirve para nada. Si algo se perfecciona es que está ahí y no se desechó. ¿Qué es lo que no se desechó que se va a perfeccionar? Bueno, justamente las cualidades, facultades y virtudes dadas de Dios a nuestra vida, que producto de la naturaleza caída tienen que ser restauradas, perfeccionadas, santificadas, purificadas, ejercitadas y demás. Y ahora vamos a ver cuáles son, pero yo quiero leerles algunos versos más sobre esto para que tengan un poquito más el contexto. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, a 1 de Pedro capítulo 5.
Y con esto que vamos a estar viendo hoy, entiendo que Dios nos está dando una gran herramienta para poder desarrollarnos como cristianos. Después va capítulo 5. Va a depender de nuestro ejercicio, 5 o 10. También un pasaje conocido. Pero que a veces no nos detenemos en el concepto de lo que se está hablando, ni en el contexto en el que se está diciendo, ni tampoco comenzamos a entrar a la profundidad de cada palabra. Por eso es importante entender por qué están allí. Y preguntarse, bueno, pero ¿por qué dice esto si a mí me llamaron a morir, ahora me dicen que me perfecciono? Si me muero no me perfecciono. ¿En qué me perfecciono? ¿En lo que quedó? ¿Qué es lo que quedó? Bueno, las facultades de Dios, las virtudes que Él ha puesto en vos. Estás hecho imagen y semejanza de Dios. Miren lo que dice el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, Él mismo, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué va a perfeccionar? Si habría que morir, vuelvo a hacer la misma pregunta que me dicen todos estos textos. Bueno, va a perfeccionar lo que es de Él, que está en nosotros, para su gloria. Y ahora vamos un poquito más. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Eso está un poquitito más atrás. Y en 2 de Timoteo, que ya se los leí, si no fue la vez anterior, fue entre semana, pero seguramente usamos este texto. Y en el de 2 de Timoteo vamos a leer el 16. Dice 2 de Timoteo 3:16, Pablo a Timoteo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Yo se lo dije la vez pasada, ahora estaba refrescando esto. Completo. Al fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ese perfecto, como le dije la vez pasada, hace referencia no a perfección como nosotros entendemos, sino a la capacidad y la facultad de poder llevar adelante toda buena obra dada de Dios. Si tuviéramos que morir absolutamente a todo lo que somos, ¿qué quedaría por perfeccionar? No. Tenemos que morir a lo que Pablo estableció por medio del Espíritu Santo, lo que Dios estableció y el apóstol Pablo dejó escrito, Gálatas, Efesios y Colosenses, y en esas cosas sí no se pueden negociar. Ahora, si acá me está hablando de perfeccionar algo, yo tengo que saber qué es lo que de repente tendría que perfeccionar o cómo hay cosas en mí que pueden ser perfeccionadas. Esa sería la pregunta. Bueno, ¿yo cómo me perfecciono? ¿O cómo puedo lograr perfeccionarme? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cuáles serían las situaciones a las cuales yo tengo que pararme para poder lograr perfeccionarme como hijo de Dios? Entonces ahora ya les leí los errores, los aciertos. Ahora vamos a ver el medio en cual vamos a esto. Y justamente el medio para perfeccionarnos son las peripecias. Las situaciones abruptas que te pueden tocar en el día a día. Esas que te cambian los planes. Esas que te hacen pensar que era por un lado pero era por otro, o no era por donde vos pensabas. Las que te ponen a prueba. Entonces es bueno poder recordar. Vamos otra vez. Vamos a mover la Biblia por un lado para el otro. Vamos al libro de Santiago. Y en Santiago vamos a leer el capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a leer los versos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4.
Dice así en el nombre de Jesús: hermanos míos, tengan por sumo gozo, por la alegría mayor que te pueda tocar, ¿no?, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean, ¿qué?, perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, en esas peripecias que te tocan vivir, es donde la fe se pone a prueba para, ¿pero qué dice? Para producir, ¿qué? Paciencia. Una virtud, una facultad dada de Dios a nosotros, que se puede generar por medio de ¿qué? De la prueba. De la prueba. Las peripecias de la vida, las situaciones que vos no orquestás, que vos no tenés al control, suceden ¿para qué? ¿Para qué suceden en el Hijo de Dios? Para ejercitarlo. Para que genere ¿qué? Bueno, esas características sean desarrolladas, perfeccionadas. Sabiendo que esa prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia, cuando se completa, tenga su obra completa, ¿para que qué? Para que sean perfectos y cabales. Perfectos, de nuevo. Y cabales. Me gusta también el cabales en el sentido de que te hace entender de la manera correcta y vos estás razonando de la manera justa frente a la situación que tenés delante y frente a la adversidad. Cuando uno no tiene ese desarrollo que es madurez, uno va a cuestionar a Dios, uno se va a cuestionar a sí mismo de manera equivocada, uno va a cuestionar las situaciones de manera equivocada, desde el desarrollo que cada uno tenga en el carácter. Si uno tiene mayor madurez, va a entender con más claridad. Si uno no, y bueno, y las pruebas van a seguir viniendo porque el Espíritu Santo no deja de obrar en sus hijos. Entonces Él lo que está buscando es perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Y bueno, hay algo que yo no estoy entendiendo quizás. Hay algo que no me estoy logrando ver. Bueno, justamente, ¿cuáles son esas áreas que las peripecias de la vida se forman alrededor tuyo para que cambies? O sea, cambiar, ser perfeccionado. No te estoy diciendo morir, porque de morir ya te hablé. Y los que escucharon algo de esto y viven en esto están muertos en esa realidad. Y tienen que morir a esa realidad para nacer en la verdad de Dios. Porque no es de oídas, no es de sentimiento, es un nuevo nacimiento. La semilla tiene que morir para brotar y nacer de nuevo. Y esas cosas que dice, hagan morir en ustedes, es morir. Murió, yo no tengo nada que ver con esto. Ya no practico esta vida. Si practico esa vida, necesito morir esa vida para nacer en Dios. Y en eso no se puede negociar. Cualquiera que viva en ese tipo de vida no vive en Dios. Y aunque me diga hermano, y a vos te diga hermana o hermano, o lo que sea, gracias, todo bien. Pero vos en tu corazón delante de Dios sabrás si verdaderamente sos un hermano o una hermana. Porque para ser hermano o hermana tenés que ser hijo del Dios Altísimo. Para ser hijo del Dios Altísimo tuviste que haber sido una persona redimida por la sangre de Cristo. Y para ser redimido por la sangre de Cristo te tuviste que haber arrepentido de tus pecados. Y como dice el Señor, tu vida tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Una vida que dé fruto digno de arrepentimiento. Digno. Quiere decir que hay una forma de vivir que dice Dios, esa es una manera digna de demostrar que yo morí por vos. La pregunta es, ¿esa es tu vida? ¿Es una vida digna que representa que Cristo ha muerto por vos? Vamos un poco más atrás, a Romanos. Ya nos queda poco, ya vamos 8 pasajes compartidos. Y del capítulo, Romanos capítulo 5. Del capítulo 5 vamos a leer del 3 al 5, porque estamos viendo el medio por el cual Dios trabaja y perfecciona su obra en nosotros. Romanos 5, del verso 3 al 5, dice así en el nombre de Jesús: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, de nuevo,
Nos gloriamos en las tribulaciones. Sentimos sumo gozo, le decía Santiago. Acá Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación, la prueba, ¿produce qué? Lo mismo que Santiago. No están diciendo cosas distintas porque es Dios que lo está hablando. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que la paciencia es probada, y si la paciencia da fruto, se demuestra que es una paciencia real. La paciencia que es probada da esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el Espíritu Santo está en tu vida, el amor de Dios está derramado en tu corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si el amor de Dios está derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, no vas a tener vergüenza, vas a tener una esperanza firme en Él. Más allá de las tribulaciones, las cuales mirás ahora con otra realidad y decís, esto me pasa porque estoy siguiendo un Dios verdadero. Y estas situaciones, aunque buscan mi mal, van a fortalecer mi vida espiritual porque me llevan a ser más parecidos al Hijo de Dios que murió por mí. Entonces, frente a las circunstancias difíciles, la lectura del Hijo de Dios ya no es ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué me vino esto? Y yo quiero entender por qué está pasando. Bueno, está pasando por muchos factores, porque vos sos una persona que si sos un hijo de Dios está siendo perfeccionado y es el medio el cual Dios encontró como perfecto para tu santificación y para que puedas hacerte más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque esas van a ponerte a prueba a ver que vos conozcas qué hay en vos. No porque Dios necesita probarte para que Dios sepa si servís o no. No, eso es todo porque Dios te ama y busca que vos conozcas realmente quién sos y quién sos en Él y quién es Él. Y cómo actúa en vos. Pero no podemos ignorar las peripecias en las áreas de nuestra vida que vienen a golpearnos. Si a mí me viene a golpear una tribulación, no sé, físicamente, yo no puedo decir, me golpea físicamente porque tengo que ser un mejor administrador de mi dinero. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Probablemente tengo que entender que el templo que Dios me dio, que es mi cuerpo, tengo que cuidarlo o mantenerlo de cierta manera que no lo estoy haciendo. Y que en mí hay una ignorancia a la cual tengo que ser perfeccionado. Pero si yo sigo de la misma forma, voy a golpear desde el mismo lugar. Si hay otra área que me golpea diferente, yo no puedo atribuirla a otra cosa que no tiene nada que ver. Yo tengo que ser coherente con lo que está sucediendo y con mi realidad que es carente. Y tengo que decir, en esto no soy bueno. En esto necesito ser perfeccionado. Y en principio no te habla de cambiar la forma de vivir para mejorar en eso. Es interesante, no te está diciendo tenés que ser mejor para, como dije recién, no enfermarte físicamente o ser un buen administrador. No, te está diciendo, mirá, lo que apunta al carácter. O sea, en principio te estás equivocando por tu forma de responder y reaccionar frente a la tribulación, frente a las peripecias de la vida. Porque lo que está buscando esto en principio es generar paciencia en tu vida. Paciencia. O sea, un espíritu largo, una forma de sostenerte que no reventás, sino que sos flexible frente a las circunstancias que te están pasando. Ahora, esto, como entendiendo el medio por el cual Dios perfecciona a sus hijos, tomando en cuenta que el cristiano como tal, para entenderse que está en esta situación, tuvo que haber muerto anteriormente a todo lo que ya les hablé. Por eso a mí me importa principalmente para los más nuevos o los que tienen más años decir, bueno, refresquemos la memoria o conozcamos qué es lo que Dios dice a lo cual debemos morir. Porque si no, yo creo que estoy siendo perfeccionado y en realidad estoy caminando en el hábito pecaminoso de una muerte, de una vieja vida. No estoy viviendo una vida en Cristo. ¿Entienden? Y alguien que tenía este problema, una iglesia que tenía este problema, muy grande este problema en su iglesia, era la iglesia de los Corintios. Los Corintios tenían el problema de que con la frase en Cristo soy libre o todo me es lícito por lo que hizo Cristo en la cruz, era un relajo.
Había lo que te imaginas, todo lo que Pablo habló en todas las cartas. Bueno, lo tenía esta iglesia. ¿Y cómo se corregía tal relajo? ¿Cómo Pablo podía corregir tal relajo? ¿Cómo Dios podía traer orden a una iglesia tan desordenada? Que en el nombre de la libertad hacían lo que tenían ganas. Porque de hecho era lo que sucedía. ¿Cómo podía corregir Pablo eso? Bueno, hay un texto clave que se repite en otra parte también. Dentro de su contexto estaban sucediendo que estaban teniendo una vida totalmente promiscua. Y el que no entiende el concepto después lo busca. Y se daban a glotonerías, borracheras, etc. Vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 6. Porque lo que me interesa es que podamos tener una forma clara de entender en qué momento estoy, en mi línea de tiempo con Dios, en qué parte estoy, y qué cosas de repente, o si yo estoy convencido que a esto yo ya morí, pero me acecha, me corre de atrás el pecado. El pecado me quiere volver a vestir de nuevo de lo que yo ya me despojé. Eso va a pasar en la vida cristiana de todo el mundo. Por eso el cristiano no practica. Va a equivocarse, va a pecar, pero ya no practica. No es que, bueno, sí, mirá, yo voy al gimnasio 2 veces a la semana. Bueno, practicás ejercicio. Sí, peco 2 veces a la semana. Yo sé que llego bien a la reunión. Entonces estás practicando el pecado. No estás muerto. No es que, bueno, yo cada tanto, ¿viste? Lo mío es más semestral, ¿viste? Estás pecando también. Esa es una práctica. Si vos lo tenés en cantidad de 24 horas, o lo haces cada una semana, o lo haces, y es lo mismo, exactamente lo mismo, y se repiten patrones iguales, lo estás practicando. Y si estás practicando es pecado, y si estás practicando es más cercano a la vida de muerte que a la vida en Cristo. Y en eso no se puede negociar, en eso es lo que Dios te está diciendo, acá tenés que morir. A esto morís, te despojás, no vivís más en esto. Después, obviamente que les voy a leer algunas cosas en las cuales no hay que morir sino ser perfeccionados, y les voy a poner las dos formas diferentes porque también está bueno poder entenderlo. Y como les decía, 1 Corintios capítulo 6, en el verso 12, tenemos lo que Pablo usa para poder ordenar a la iglesia. Incluso versos antes, Pablo se pone bastante duro. Pero ya les leí. Ya creo que es suficiente. Tampoco vamos a pegarnos si estamos en el piso. Pero lo que dice el verso 12, algunos tienen título, dice: glorifiquen a Dios en su cuerpo. Miren qué maravilloso. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que tu cuerpo le dé gloria a Dios. Esto en el contexto que le estaba pasando a ellos, ¿no? Una vida de promiscuidad, glotonería y bueno, totalmente desordenada. Dice 1 Corintios 6:12, miren cómo se los arregla el asunto Pablo. Todas las cosas me son lícitas, como decían ellos, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo me es lícito. O sea, hay libertad en Cristo. Porque Dios te hizo libre. Te hizo libre de toda esa esclavitud. Hay libertad. Ahora, en esta libertad yo no me puedo volver a la esclavitud de nada. Nada puede dominar mi vida como era dominado antes. Si algo está dominando mi vida, si algo está dominando tu atención, más que lo que domina Cristo tu atención, allí está el problema. Tu mirada está colocada en una situación, en una circunstancia, en un pecado, en una carencia, no quieras colocar, no está puesta en Cristo. Y te estás dejando dominar por algo que no es Cristo. Y así con las acciones, con las prácticas, con lo que hagas en tu día. Sos libre, todo te es lícito, sí, todo te es lícito. Pero no todo te conviene. Todo te es lícito. Y lo que es lícito para algunos y les conviene, quizá no sea conveniente para vos. Y Dios hace así. Para vos sí, para vos no. ¿Por qué para mí no? Y porque vos ya sabés tu corazón cómo es. Y no te es lícito. Por eso no te conviene. Te es lícito, pero no te conviene. ¿Querés hacerlo? No te va a convenir. No te va a traer un buen fruto. No te va a dar algo
que va a ser provechoso para tu vida espiritual. Entonces, todo te es lícito, no todo te conviene, todo te es lícito, pero no te dejes dominar por nada. El único que tiene que tener dominio sobre nosotros es Cristo. El Espíritu Santo es el que tiene que dominar tu vida y mi vida. No hay otra forma. Por eso cada vez que vos te encuentres pecando conscientemente, tenés la oportunidad de ir al arrepentimiento delante de Cristo, que murió por vos. Murió por tus pecados, murió por tus errores. Él conoce todo esto. Él sabe lo que luchás, lo que te pasa, las preguntas, las necesidades. Él lo tiene bien claro. Y Él sabe eso. Por eso fue la cruz. Para dar su vida por vos y por mí. Para que vos puedas ir delante de Él y decir, mira, esto es lo que me está pasando. Yo no quiero ser dominado por esto. No me puede dominar más. Si yo conozco a mi Salvador, yo sé quién me cambió, sé quién me salvó. Si el Espíritu Santo es Dios morando en vos, el Todopoderoso, es todopoderoso para que ya nada más te domine como te dominaba antes. Y no podemos hacer a un Dios pequeño cuando Dios es todopoderoso. Por eso es importante saber en qué estamos, si no. Ahora, como les decía, ¿no? Las peripecias son las situaciones estas que no esperás que lleguen a tu vida, que te ponen a prueba. Pablo dice, es estar en la gloria estar en medio de un problema, porque me está perfeccionando Cristo. Santiago dice, no sabes la felicidad que tengo cuando estoy en un momento difícil. Totalmente contrario a nosotros, ¿no? Pero eso es una renovación de la mente que tenían ellos por el Espíritu Santo, que comprendían que era necesario eso para su santificación. No para la santificación del que tenía al lado. Ni siquiera, mira, si hablo de matrimonios, como tenemos mucha familia, ni siquiera pega de la misma manera la situación que tengan enfrente al que tiene uno a un lado y otro a otro. Uno le puede pasar olímpico y el otro se está arrastrando. Porque hay alguno que está trabajando Dios en un área y otro está trabajando en otra. Otro ya pasó y el otro no la pasó. Por eso las lecturas son tan individuales entre Dios y uno, son personales, porque Dios es un Dios personal, hermanos. El Espíritu Santo trabaja en uno. En uno. Ahora, como les decía, ¿qué cosas perfeccionaría Dios? Nos podríamos ir a un montón de ejemplos y quizás podríamos demorar mucho más, pero yo les voy a leer algunos. O se los cito para que lo tengan presentes, para que tengan una idea, porque hoy hablábamos del carácter, ¿no? La prueba genera carácter, ¿no? Paciencia, esperanza, ¿no? El carácter de Cristo en nosotros nos forma. ¿Para qué? Para que demos con nuestros hechos, nuestras acciones, evidencia que hay un Dios que transformó nuestra vida. Ahora, y ahora vamos un poquito más. Ya hablamos de los muertos espirituales, ¿no? De la vida muerta que tenemos, en la que tenemos que morir. Hablamos de los cristianos y cómo el cristiano es perfeccionado, ¿no? Las peripecias de la vida. Hablamos de que, bueno, en estas peripecias de la vida el carácter es formado y esas áreas que tenemos dadas, facultades dadas a Dios, son perfeccionadas. Hay otras cosas que acá no nombré que pueden ser perfeccionadas. O podría mostrarte un poco lo que no es ser perfeccionado. Podríamos hablarlo en términos, un área no perfeccionada, o un área madura y un área madura, como podría verse en Dios. Por ejemplo, una persona que llega a Cristo y murió toda esa vida y tiene por carácter o por característica principal en su vida ser una persona impulsiva, sin Dios, o en Dios caminando como nuevo, sin ser perfeccionado, vamos a decirlo, podría ser una persona que pasa por arriba de las personas. Lo que genera es que puede herir sensibilidades porque no mide. Una persona impulsiva generalmente tiene ese defecto. Pero una persona que era impulsiva o impulsiva perfeccionada, ¿cómo podría lucir? Podría ser la persona que toma iniciativa cuando nadie toma iniciativa. Por ejemplo, donde todos se quedarían duros, esa persona daría un paso de fe. Esa es una persona perfeccionada en Dios. El que habla mucho, una persona que habla mucho, ya por característica, habla mucho, sin Dios o caminando a Dios, ¿qué sucede? Peca. ¿En qué peca? Porque habla de más, no mide lo que dice. Ahora, ¿en Dios qué podría ser? Bueno, podría ser un gran evangelista, un gran predicador, una persona que pueda hablar con elocuencia, perfeccionada. Y miren cómo estamos hablando de facultades sin desarrollarlas en Dios y desarrolladas en Dios. Dios no dijo, eliminá tu forma impulsiva, no, perfeccionala en mí. No, eliminá por completo, no vayas a hablar nunca más. No, perfeccioná la forma en la que hablas.
A mí una de las cosas que me gusta en particular, por eso le traigo palabras como peripecia, ¿quién es? Nadie usa peripecia. A mí me gusta enriquecer mi lenguaje y poder enriquecer el lenguaje de cualquiera para que las personas cuando mañana estén frente a otras sepan ubicarse con quién están. Si tienen que hablarle a una persona de otro país o tienen que hablar a una persona que tiene otra clase social por arriba o por abajo o quien sea, sabe ubicarse y manejar un léxico amplio. Porque eso te va a dar mucho más ventaja para poder llegar a más y que más puedan oír de Cristo. Ahora, ¿qué pasa con una persona reservada? Inmadura. Una persona inmadura, reservada. Una persona poco accesible, pasa por asqueroso, nadie lo conoce, no habla con nadie. Perfeccionada, una persona prudente, sabia, que sabe hablar cuando hay que hablar. Bueno, como cambia, Dios no lo eliminó, la característica reservada, la perfeccionó. Por eso hay cosas que no hay que matarlas. Vos tenés que saber cuáles son las que vos tenés que ser perfeccionado y cuáles son las que hay que morir. Por ejemplo, el perfeccionista. El perfeccionista es una persona que vive con la crítica en la boca. Todo critica, todo lo cuestiona, todo está mal. Tiene un porqué para todo, tiene una razón clara para todo. Va a criticar absolutamente todo. El perfeccionista critica todo el tiempo. Ahora, un perfeccionista en las manos de Dios puede ser un gran administrador de los bienes de Dios. Un gran administrador de los bienes de Dios. Porque va a ser una persona que va a hacer todo como para el Señor. Porque si antes, siendo perfeccionista, sin Dios, lo que buscaba era una excelencia humana que ni siquiera él podía alcanzar, en Dios va a intentar hacer todo como para el Señor. Y todo lo que hagan, hágalo como para el Señor. Y un perfeccionista en manos de Dios va a ser una bendición en ese aspecto. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sensible? La persona sensible, inmadura, ya en Dios, ¿no? Inmadura, ¿qué? Se ofende por todo. Todo le ofende, todo es personal. Todo está mal, todo es un problema. Una persona sensible, madura, perfeccionada en Dios, desarrolla, por ejemplo, una gran compasión por las personas. Lo que antes le jugaba en contra, ahora en las manos de Dios se edifica. Ahora pasa a ser una persona compasiva. Una persona que puede soportar, porque está perfeccionada. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquel que es un líder nato, sin Dios? Aquellos que hablan y la gente lo sigue y llega a Cristo. ¿Qué pasa con eso? Un inmaduro, controlador, totalmente dominante, autoritativo. Así es un líder nato, manipulador. En Cristo es una persona que pasa a ser un gran persuadidor, porque ya no manipula, persuade a que las personas puedan agarrar el Evangelio y dejar sus verdades por las verdades de Dios. O sea que dejan su vieja vida y toman la nueva vida. Puede ser un gran líder dentro de una iglesia, un gran pastor, un gran evangelista. Pero ¿vieron cómo se ve algo sin perfeccionar en Dios y algo perfeccionado en Dios? Dios no está diciendo en estas características que tenemos que morir a ellas, sino que Dios las toma para perfeccionarlas. Entonces tenemos acá una línea de tiempo, por lo menos para que cada uno, según en la circunstancia en la que esté, pueda encontrar la herramienta, el área en la cual trabajar. Si estás escuchando el Evangelio y no moriste a todo lo que hablé, estás muerto. Y tu fin es el infierno. O sea, si vas a morir, morís sin Cristo. Por más que digas que de día lo escuchaba. No, vas al infierno sin Dios, vas al infierno. No naciste de nuevo, estás muerto. Y eso es duro. Pero eso, solo puede haber una convicción real de esto dada por el Espíritu Santo en uno. Uno sabe cuando dice, Jesús murió por mí, Él derramó su sangre, pues yo sé que Él murió por mí. Y nadie eso me lo puede cambiar porque mi corazón fue transformado. Yo sé lo que era. Y sé lo que soy hoy. Y soy hoy esto en Él y por Él. Ya nada me domina como antes. Quiere venir. Cada tanto viene y me hace tropezar. Pero ya no vivo. No me deleito en el pecado. Y ahora vamos un poquito más. A la vida cristiana un poquito más adentro. ¿Qué pasa
con la vida cristiana cuando el cristiano comienza a servir a Cristo? ¿Cuáles serían aquellos cristianos que van a poder servir a Dios en lugares en los cuales van a estar llevando a otros a Dios? Bueno, los cristianos que no son dominados por ninguna de las cosas que hablamos. El que está apto para toda buena obra, el que ha sido perfeccionado, es el que va a servir en lugares en los cuales va a ser visto, juzgado constantemente por la palabra, por uno mismo, ¿no? Y por los demás, que busca acomodar su vida al Evangelio y no el Evangelio a su vida. Que es diferente, ¿no? No estoy acomodando la palabra de Dios para que me quede cómoda, no. Busco vivir la vida que Cristo me enseña. Aquel que ya no es dominado por ninguna, que es un ser humano que se equivoca, que va a seguir equivocándose como cualquiera de nosotros, pero ya no es dominado, no se deja dominar por ninguna de estas cosas. Ya podés ver que si era una persona impulsiva, ya está perfeccionada, ya no peca en ese impulso que tenía antes, lo domina muy bien, mirá cómo lo ha dominado, mirá cómo ha sido perfeccionado en Dios, mirá todas las pruebas que le tocaron para poder perfeccionarlo. Que era una persona que hablaba demasiado, mirá cómo fue dominada esa persona y perfeccionada por el Espíritu Santo, mirá cómo habla hoy en día. Vuelvo a tocar términos que manejo siempre. No está forzándose a mostrar algo que no es. Ha sido perfeccionado. Esto no es algo que me tengo que forzar a mostrar si no lo tengo. Esto es algo que yo tengo que pedirle a Dios que trabaje en mí. Que vengan las pruebas que tengan que venir porque yo no quiero ser más así. Porque si yo me estoy forzando a mostrar algo que no soy, voy a caer. Voy a caer porque no es un fruto permanente. Va a venir el momento de prueba y se va a venir abajo. Porque va a demostrar que no eran Dios. Lo que es en Dios permanece la prueba. Pasa la prueba y quedó como la palmera ahí. Me voy tambaleando, ¿no? Quedé tambaleando. Casi me caigo en knockout. Pero no caí. Pero no porque yo me sé sostener. Porque me sostuvo el que me transformó. Y ahí está la diferencia. Los aptos y no los aptos, los aprobados y no los aprobados. Pero no estamos hablando en términos de muertos y no muertos, y estamos hablando de los que son mejores y peores. Estamos hablando de personas que han sufrido más que otras. Y que Dios usó ciertas circunstancias para perfeccionarlos. ¿Para qué? Para su obra, por su beneplácito. Y a Él le dio gracia a algunos más derramar ciertas cosas que en otros. Y eso se mide en términos celestiales, no lo medimos nosotros. Eso se juzga en términos celestiales, no lo jugamos nosotros. Dios determina qué proceso hacerle caminar a cada uno y en dónde colocar a cada uno. ¿Dónde mover a uno? ¿Dónde colocar a otro? ¿Qué puerta abrirle a uno? ¿Qué puerta cerrarle a otro? A uno decirle no, y al otro sí. Por ejemplo, Pablo a los Romanos, capítulo 14, dice: reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Qué está diciendo? ¿El débil en la fe tiene un mejor lugar que el que se parece más maduro? Obviamente que sí. El débil en la fe es el que se va a llevar más abrazos, más atención, más oración, más socorro de parte de Dios que los que creen necesitar o estar más espirituales. Pero eso lo dice Pablo mismo, te está diciendo una forma en la que Dios establece que tiene que funcionar. El que necesita más se tiene que llevar más honra. Sí, pero ¿cómo? Sí, el que necesita más tiene que llevarse más honra. Es así como estableció el reino. Este reino es al revés de lo que todo el mundo entiende. Entonces, el que cree necesitar más, se le va a dar menos. Al que cree necesitar poco y nada, se le va a dar más. Y esa es la forma en que el reino de Dios está establecido. Y no nos gusta humanamente porque nos golpean el orgullo. Porque no es justo. Porque no es lo que yo creo. ¿Cómo pensaría un impulsivo ahí? Y ya se enoja y va a empezar a cuestionar todo. ¿Cómo actuaría uno que habla mucho? Terminaría pecando de todos los cuestionamientos que puede hacer. Un reservado se moriría de una depresión, ¿no? Un sensible estaría ofendido por la vida, ya no llega, ni siquiera se congrega. Pero es así. Un líder nato tomaría riendas por cuenta propia. Haría lo que quiere, lo que le parece. ¿Verdad? Entonces empezamos a ver que en estas áreas Dios no busca la muerte de eso, sino la perfección, porque esas facultades fueron dadas por Él. Ahora, cuando vos la identificás, dices: yo tengo esto, Señor, perfeccionalo en mí, porque yo creo que sea útil para tu gloria.
Bueno, no me lo diste para que me lo quede. No me lo diste para que yo lo entierre porque tengo miedo, porque sé que sos un Dios fuerte, sos un Dios celoso, sos un Dios que va a venir en gloria y poder, y yo tuve miedo y no sé qué hacer con él. No, Señor, yo sé quién sos y sé lo que no soy, y lo poco que soy en ti. Entonces, aún las áreas que están costando en mí, por favor, perfeccionalas. Y si hay áreas que me dominan, no quiero ser dominado de ninguna. Necesito morir a eso. Morir, mirar a Jesús, decir: Jesús, sé que diste la vida por mí, derramaste tu sangre por mí, transformame, no quiero ser dominado por nada de esto. Hay áreas que me descalifican, Señor, tengo que ser el primero de enterarme cuáles son. No puedo conocerme tan poco que los demás me conozcan más a mí que lo que yo me conozco delante de tu palabra. Eso es porque no tengo tiempo de comunión con Dios, no tengo intimidad con Él. Yo tengo que saber bien la clase de monstruo que soy sin Dios y el Hijo de Dios que soy por gracia y por misericordia. Teniendo claro esta realidad, voy a poder saber qué áreas aún tengo que ponerle delante para que me perfeccione. Si no tengo claras estas cosas, tengo que pedir sabiduría a Dios. Necesito tiempo de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó para que yo viva estáticamente flotando en el aire como un globo. No, me llamó para ser un instrumento en sus manos para su gloria. Y los lugares en los que Dios forja el carácter son lugares incómodos. 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 Donde yo no me sentiría bien, naturalmente. ¿Pero por qué no te sentirías bien? Esa sería la pregunta. Vos tenés que hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que no te haría bien? ¿En qué aspecto no te hace bien? ¿Golpea tu orgullo? ¿Te molesta? ¿Te enoja? ¿En qué aspecto? ¿Se justifica delante de la palabra de Dios? No se justifica delante de la palabra. ¿Es entendible? No se justifica. Entonces, ese análisis vas a poder verlo y vas a poder decir: yo ya discerní mis intenciones están fuera de la voluntad de Dios. Mirá, esas intenciones sí son de Dios. Yo sé que parece pero vivir así sería... Pero es oración, es sinceridad delante de Dios, es ir delante de la palabra. Es pensar un poco antes de actuar. Al impulsivo le va a costar mucho más capaz que al reservado en cuanto a acción. Pero el impulsivo perfeccionado va a tomar acción mucho antes que el reservado. El reservado se va a los 15 años de su vida para tomar una decisión. El impulsivo se pegó 25 veces y no estaba pronto. Y es interesante porque si ustedes prestan atención, y la iglesia es tan diferente, ¿no? Gracias a Dios, y las familias también, que generalmente los que están son los más disparejos en diferentes áreas. Tenés una persona reservada, capaz que uno que habla mucho, uno que, no sé, más impulsivo, y otro es un líder nato, y hasta parece que decís: pero ¿por qué está todo tan al revés? Bueno, pero Dios lo permite así justamente para forjar en nosotros. Porque podría poner líder nato, vamos a decir, no sé, en la familia a una mujer, y de repente la palabra dice: la mujer tiene que someterse al marido. ¿Cómo se va a someter al marido? Una líder, Dios puso de manera nata ser líder. Lo peor que le puede pasar en su vida. Bueno, justamente lo que tiene que perfeccionarse en Dios. Y de repente, si, no sé, el marido en ese caso es una persona sensible, no perfeccionado en Dios, que todo el día ofendido, cala largo, abogado para adentro, no hace nada. Perfeccionado en Dios, va a ser compasivo, va a ver la inmadurez del otro lado y va a decir: Señor, por favor, transforma esto. La otra persona que tiene que ser perfeccionada dice: está quieto, no se mueve más. Oro, Señor, para que avance, porque ya no estoy siendo inmadura, estoy perfeccionada en Dios. Y la vida cambia cuando empezamos a entender qué áreas tenemos que morir y en cuáles no. Hay que ser perfeccionados. Entonces no es como: tenés que cambiar esto, sacarlo de tu vida. No, capaz que no hay que sacarlo, hay que perfeccionarlo. Ojo con eso. Quizás estás apuntando mal la oración o el pedido es incorrecto. Quizás no tengas que morir a esto, tengas que perfeccionarlo. Y para mí me parece muy importante compartir esto hoy, porque como desde comienzo de año y quizás desde antes, entiendo que Dios me está haciendo comprender el reino de los cielos es semejante a una red que es echada, ¿no? Eso de echada es como, va justamente a cumplir una función. Y echada al mar, ¿no? Y la red, para ser red, tiene que estar, ¿no? Extenderse, y para estar extendida tiene que haber varios nudos y tiene que haber varios cordeles. Y eso es el reino de Dios, es la iglesia. Cristo lanza su red
y el reino de los cielos se expande, pero si nosotros no entendemos en qué áreas estamos estando trancados y no perfeccionados, no vamos a poder, ¿verdad? Si no somos profesionales nosotros en Él, no vamos a poder ser instrumentos para que también Dios pueda usar a otros. Y empieza a doler menos entender que Dios establece el cuerpo y lo forma de una manera tan perfecta, aunque para nuestros ojos es tan imperfecto. Él sabe el por qué mueve cada pieza. Esa es una de las cosas que a mí más me maravilla. El Espíritu Santo empieza a derramar gracia, y si no derrama gracia, vamos a decir, ese favor merecido sobre unos, derrama un cuidado de amor y un amor tan grande en otros, porque vos crees que Dios hace como esa separación de este es mi hijo que quiero más, este que no lo quiero tanto, lo dejo por ahí. No, a este lo puedo exponer más, a este lo tengo que proteger más. Es un Dios amoroso, es un padre. Entonces Él sabe cómo protegerte. Quizás, si sos una persona que habla cada tanto, y cuando habla cada tanto lo hace bárbaro, sabes que Dios te está cuidando. Dios no te quiere exponer. Si te exponiera, te tiene que exponer como a mí me pasa. Yo tengo que venir todos los fines de semana. Si te pusiera a vos todos los fines de semana, quizás no seas la persona idónea para hacerlo. Ahora, quizás cada tanto te toca estar delante de las personas, sea acá o en cualquier área que te toque, y lo haces con excelencia. Maravilloso. Dios sabe cuándo usarte. ¿Entienden? Porque Dios es amoroso, sabe cómo cuidar a sus hijos. Sabe cómo prepararlos, sabe cómo santificarlos. Y esa es la mejor manera de poder ver el Evangelio, de un Dios que cuida de sus hijos, que transforma, que no va a negociar con el pecado. Entonces, nosotros queremos, ¿viste? Cuando el Señor te llama, tenés ganas de salir, ¿viste? El impulsivo sobre todo, ¿no? Salir a hacer, como caballo desbocado. Sí, bueno, pero escucha una cosa, si pasara una situación X, ¿cómo llevarías? No tengo idea. Bueno, justamente, tenemos que ser perfeccionados. Y si te ofenden en la mitad del camino, ¿cómo respondes? No, bueno, justamente, no. Es como Cristo. Hay que ser perfeccionado. Entonces, básicamente entiendo que sigo al Salvador, es mi Señor, pero yo no puedo ir delante de la fila porque mando a todos al infierno. Los hago que todos se pierdan. Dios sabe y cómo coloca a cada uno en su cuerpo. Y si a vos te preocupa saber qué lugar ocupás en el cuerpo, tenés que orar al Señor, tener tiempo de comunión con Él, para que Él perfeccione tu vida. Y la obra del Espíritu Santo Él la va a hacer en vos, como la ha hecho en todos y la sigue haciendo en todos. Pero Él te ama, no te va a dejar a mitad de camino. Quizá no como vos esperás, que esa es la parte que a nosotros nos duele más, ¿verdad? Para poder seguir adelante, basta con mirar la cruz, hermanos. Mirar a nuestro Señor Jesucristo, saber que Él hizo por vos y por mí lo que nosotros no podíamos hacer. Vivió la vida que vos y yo no podíamos vivir, pagó el precio que vos y yo no podíamos pagar, nos ha dado el perdón que nosotros no podíamos alcanzar, nos ha dado una nueva vida para vivirla en Él. La eternidad ya empezó en el momento que naciste de nuevo. Tenés que guardar esa vida para Él, no para otras cosas. Amén.